Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola gente, en este podcast quiero hablar de feminidad, de feminismo, de la confusión que yo percibo que hay alrededor de esta temática y por supuesto de mi punto de vista y mi manera de ver, que como ya sabemos aquí en esta vida nadie tiene la verdad absoluta y lo interesante es poder contemplar, para mí, distintas formas de ver las cosas que tienen el potencial de entre todas, pues quizás componer un poco algo de algo más macro, de una verdad más macro e integrativa. Me hace gracia decir esta palabra porque ayer estuve con unos amigos y estábamos vacilando de cómo ahora cualquier cosa lleva detrás la palabra integrativa. Integrativa o restaurativa, holística ya se ha quedado totalmente atrasada. Me ha hecho gracia que haya venido a visitarme este vocablo que no suelo usar. En fin, no tengo ni idea de por qué ahora. Bueno, sí, puedo entender qué me trae a mí ahora mismo esta temática. Sin duda. Mira, me lo estaba inventando. Claro que tiene todo el sentido del mundo. Tiene mucho sentido. Además, Venus acaba de entrar en Tauro. Mi signo solar. Tenemos un montón de planetas en Aries, que es una energía principalmente masculina. Pero Neptuno está ahí y va a estar ahí durante un montón de tiempo, generando mucha disolución del masculino tal y como lo habíamos entendido, y por lo tanto también nos va a dar la oportunidad de que haya un resurgimiento de la energía femenina. Y quiero hablar de esta temática que realmente cada vez que voy a hablar de ella es como que algo me da un poco de pereza. Porque ya he hablado en más ocasiones de mi manera de sentir y de ver este tema tan mainstream actualmente, ¿no? Y incluso popular y que está de moda, que es el feminismo. Me da un poco como de porque sé que cualquier cosa que se diga que no va muy en la línea de lo que ahora mismo se ha convertido en normativo al respecto de este tema, genera mucha reactividad y reconozco que es mi parte un poco acojonada la que dice ¡ay, qué pereza! Pero bueno, sin ánimo de activar esa reactividad, sino todo lo contrario, voy a tratar de hablar en una línea que sea totalmente inclusiva. O sea, es verdad que en el pasado me encantaba provocar con estos temas. Y bueno, tenía un sentido para mí estar en esa forma, en ese discurso más provocativo por el punto de evolutivo en el que yo me encontraba, y no lo descarto en muchos momentos porque me gusta. Me parece interesante ese nivel de movilización desde la provocación. Pero cada vez soy más consciente de cómo eso muchas veces lo que genera es una reactividad tan grande del ego en los demás que no permite que la información entre, y al final a mí me hace gracia y me gusta, me divierte, pero no, si soy totalmente coherente, no sirve tanto. Y me parece que tiene mucho, que cumple un mayor servicio ser contundente, clara, directa y transparente con tu verdad, pero siendo inclusiva también con las resistencias que puede haber a la hora de que esa verdad entre y tener un discurso más abierto, menos de oposición, menos de generar oposición. Y muchas veces las formas de hablar provocativas generan mucha reactividad, es decir, que se manifiesta muy fuerte las fuerzas contrarias, y se pone muy de manifiesto como si hubieran dos polos, ¿no? Blanco-negro, bien y mal, de izquierda a derecha. Y sinceramente, tal y como yo siento hacia dónde vamos como humanidad evolutivamente,
una de las cosas más importantes que tienen que ir desapareciendo es esta necesidad de polarizarnos, de posicionarnos en un extremo o en otro, y ir acercando esos dos extremos, dándonos cuenta de que realmente los extremos se tocan, ¿no? Siempre se ha dicho esta frase. Y que dos polaridades que se colocan de manera radical, lo que comparten es el radicalismo. Y en esencia, pues son exactamente lo mismo, aunque cada una tenga una narrativa incluso opuesta. Da igual, la energía desde la que se están moviendo es la misma. Y es pobre al final, es pobre, porque necesita de mucha exclusión para poder posicionar, para poder manifestarse. Para poder manifestarse desde esa energía necesitas excluir mucho. Rechazar quiere decir excluir, ¿no? Entonces, parece que todo lo que estamos viendo del desarrollo también a nivel terapéutico que se va manifestando y que vamos pudiendo como ver retratado como los movimientos así como más generalizados, son todo tipo de terapias que están empezando a hablar de incluir de algún modo u otro, ¿no? Por excelencia están las constelaciones familiares, el trabajo de Bert Hellinger, que habla de que realmente todo lo que está funcionando de manera disfuncional tiene que ver con que hay una parte de la historia, una parte de la realidad de alguien o una parte de algo que quedó excluido, que quedó en secreto, que quedó rechazado, que no fue integrado, que no fue visto. Pero ahora también tenemos todas estas terapias de trauma que también están llevándonos constantemente a la conciencia que la superación no es... No, voy a cambiar esa palabra. La sanación, la liberación de patrones que te impiden ser tú mismo pasa por integrar e incluir aquello que más dolió y tu sombra y darle un espacio para que eso que quedó encapsulado se abra y sea sentido, es decir, sea incluido. Al final, todo el rato estamos hablando de incluir el subconsciente, de incluir todo lo que está más allá de nuestra parte racional, y de alguna forma esto también nos está retratando muy claramente de lo que va esta nueva era en relación a lo femenino, que tiene que ver con incluirlo, ¿no? Incluir toda esta parte que hemos negado de la energía femenina. Claro que ahí van incluidos los representantes por excelencia de la energía femenina en el planeta, pero no solo son las mujeres, también podría ser la energía infantil, de los niños también tienen mucha más energía femenina, los animales, el planeta, nuestro propio planeta representa a la madre, representa por excelencia lo femenino, la polaridad de lo femenino. Y el subconsciente también es el área de lo femenino. El hemisferio derecho es lo femenino. Y es muy interesante tener en cuenta que ha habido una predominancia de funcionamiento desde una energía masculina en mujeres y en hombres. En el caso de la representación que hacemos aquí los humanos, en mujeres y en hombres, que ha generado una predominancia en todos de un funcionamiento desde la racionalidad, o sea, puro hemisferio izquierdo. Racionalidad, lógica, análisis. Es nuestra forma colectiva de pensar, de ver las cosas. Por excelencia, ha predominado y es la que hemos ejercitado y con la que nos hemos encontrado desde bien pequeños, obligados a entrar, ¿no? Son códigos a los que desde bien pequeños nos hemos encontrado que teníamos todas, mujeres y hombres, que adaptar, o sea, nos tenemos que generar una adaptación a ellos para vivir, en detrimento de la polaridad femenina. Y es el hecho de que haya sido en detrimento de la polaridad femenina es lo que hace que esa energía masculina la hayamos estado viviendo descolocada, en desorden, vibrando bajo, como lo quieras llamar. Porque la polaridad masculina en sí no tiene nada de negativo. Lo que puede ser negativo de movernos desde allí es que sea desde el extremismo, como lo que decía al principio, desde la polarización, es decir, esto es lo bueno, esta es la norma, esta es la forma, esta es la que rige y prima y es valorada, y la otra solamente en la medida en la que no desposicione
no nos haga salirnos del posicionamiento de esta energía masculina, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no hay ninguna energía que sea buena ni mala. Lo que no es positivo, lo que no nos permite evolucionar, lo que genera enfermedad, es cuando te colocas en un lugar rechazando a todos los demás. Y eso es una dinámica que ha venido marcando este miedo de la energía masculina a perder poder si incluía su otra polaridad. Y esta forma de funcionar la tenemos integradas todas las personas. Socialmente nos movemos generalmente desde ahí, e individualmente también tengamos el valor de reconocer que solemos funcionar a base de rechazar, de sentirnos seguros rechazando lo que no nos hace sentir seguros, rechazando lo que no se acopla a nuestras creencias o manera de entender la vida. Y a base de generar ese rechazo vamos generando como posicionamientos donde a rejuntarnos con quienes piensan igual para sentir, es un puro mecanismo de supervivencia. Una falsa seguridad. Porque en realidad eso que opina distinto que tú, que se manifiesta diferente que tú, no es una amenaza. Solamente lo sería si sintieras que porque el otro piensa diferente, si tú quieres estar con el otro, tienes que pensar como él. Entonces sí hay una amenaza, porque tienes que renunciar a tu manera de sentir y de concebir para poder sentir conexión, y eso es falso. Eso es la falsedad en la que venimos viviendo y a la que nos está invitando este nuevo ciclo a poder ser conscientes de ella, ¿no? Y lo estamos viendo muy claramente en los acontecimientos que están sucediendo geopolíticamente, ¿no? En nuestra actualidad política mundial. Está siendo como muy relevante, o sea, se está revelando muy claramente la falsedad de esos posicionamientos, lo caricaturesco de estas ideologías y cómo hemos venido moviéndonos, viviendo nuestras vidas de manera muy, muy, muy mental, y por lo tanto esto lo que ha creado es una forma de interacción que en lo que se acaba manifestando o mostrando es un puro juego de egos, donde constantemente hay una lucha por ver quién tiene razón o quién la tiene más larga, ¿no? Que sería un poco lo mismo, pero pongo esa frase para ver la relación entre tener razón y la energía masculina predominante mal colocada, ¿no? Que es a ver quién la tiene más larga. Y eso como un significante, como un significativo, como una razón para tener más poder. Y así se mueve nuestro mundo, ¿no? Así podemos observar como espejo de cómo funcionamos internamente perfectamente lo que están haciendo todos estos personajes. No voy a poner ningún nombre ni decir nada, porque yo creo que YouTube y estas plataformas censuran mucho en función de lo que se dice, pero ya todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Estamos pudiendo ver muy claramente lo que genera el masculino en el mundo desde ese lugar totalmente descolocado, donde ha negado y ha reprimido y ha censurado lo femenino, y por lo tanto todo tipo de sensibilidad, porque la energía femenina es una energía regida por el hemisferio derecho, que tiene que ver con lo invisible, con todo lo que existe más allá de la forma, con todo lo que existe más allá de lo que yo puedo ver, tocar. Tiene que ver con... Realmente está demostrado que la realidad tangible está compuesta por un porcentaje muy bajo, entre un 5 y un 15%. Eso quiere decir que entre el 80 y el 95% de la realidad es intangible, está regida por la energía femenina. Es decir, que venimos viviendo en concibiendo la realidad de una manera muy, muy pobre y muy, muy, muy limitada. Integrar la polaridad de lo femenino es abrirnos a un nivel de percepción muchísimo más tocho, muchísimo más amplio.
infinitamente más verdadero. Si lo ponemos en términos de lo que puede llegar a captar cada uno de los dos tipos de energía. Y son interdependientes. Eso femenino, que abarca entre un 80 y un 95% de la verdad, de la realidad, necesita de esa estructura, 5-15% de lo masculino, para ser sostenido, para ser vivido. Pero visto desde esta perspectiva, ya lo decía en otro podcast, ¿no? Hace poco, de lo del masculino al servicio de lo femenino, lo masculino siempre debió estar al servicio de esta energía muchísimo más macro. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es poder llevarlo de verdad, de manera como práctica y realista a nuestras vidas. Y ahí es donde yo observo cómo, por esta inercia que tenemos de la predominancia de la energía masculina en todas y en todos, no profundizamos en los movimientos que la vida nos va proponiendo. Y obviamente que llevamos un tiempo en el que lo femenino está de vuelta. Y como se suele ver manifiesto en nuestra sociedad, suele ser casi siempre como desde el lugar más superficial, porque es lo positivo y negativo de las modas, ¿no? Lo positivo de que algo se ponga de moda, como ahora lo está el feminismo, es que llega mucha gente, que tiene un nivel de contagio muy amplio, porque una moda es como un virus. Se contagia muy rápidamente y se expande de manera súper rápida, ¿no? Llega muy rápido a cualquier rincón y entonces se generaliza de manera pues muy fácil. Y eso, bueno, podría ser algo positivo por el nivel de influencia que genera, y está muy bien, ¿no? Porque muchas cosas han necesitado pasar por ser una moda para llegar a integrarse. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se suelen quedar en algo muy superficial, que es lo malo de las modas. Se extiende muy rápido porque no se profundiza. Y al quedarse completamente en la superficie, es muy fácil que eso que se ha contagiado se pervierta y se pierda en el camino. Y esto es un poco lo que yo siento con el feminismo. Yo no me siento retratada representada ni conecto con el feminismo de hoy en día, actual. Porque considero que tiene que ver muy poquito con la energía femenina. Y esto es comprensible porque, como vengo diciendo, primero que venimos siendo todos educados en estas formas masculinas desordenadas de funcionar desde pequeños, ¿no? Desde las lógicas, el análisis, la racionalidad y la lucha, la violencia, la competitividad, todas estas pues formas, ¿no? Las características de lo masculino. Entonces es comprensible que, aunque sean mujeres las que levantan la voz al respecto de que algo tiene que cambiar con la forma de funcionar que tenemos como sociedad entre mujeres y hombres, entre femenino y masculino, al final lo acaban haciendo desde dinámicas también masculinas, porque son las valoradas, son las que han primado y con las que hemos crecido, las que hemos mamado y las que consideramos que tienen poder. Pero claro, ya de ahí de entrada ya hay una gran contradicción y una gran incoherencia. Entiendo que hay una parte que es muy comprensible, y es la necesidad de las mujeres de apropiarse de la energía masculina en ellas, de legitimarla. Y esto, claro, hay que ir más como quitando capas y entender si ya estábamos funcionando desde una energía masculina, pero condicionada por un aspecto de la feminidad que sí que ha entrado dentro de la sociedad porque es el que interesaba, ya que no suponía una amenaza para esta polaridad masculina, que era este lado de las mujeres representan como feminidad el lado, lo que representó Eva para nuestra mitología, estar
en un lugar de cuidado, de nutrición, de oso amoroso, de madre, ¿no? Y la primera mujer de Adán fue Lilith, que apenas se habla de ella. Era una mujer muy libre pensadora, bueno, muy libre, y Adán le dijo a Dios básicamente que, oye, que con esta tía que no tal. Ahí comienza el ego masculino, ¿no? En nuestra historia. Y entonces Dios la desencarna y la manda lo más lejos que la puede mandar. Y de ahí le da a Eva, que es la representante de lo femenino a lo largo de nuestra historia, el lugar que ha tomado la mujer y la energía femenina, ¿no? Que es una energía femenina castrada. Una energía femenina, pues eso, castrada. Que no es auténtica, no está completa. Se le ha quitado su poder. Entonces, sí, es femenina, pero sin su power, ¿no? Sin su poder. Y el poder de lo femenino es inconmensurable. Estamos hablando de que es la energía que abarca el 80-95% de la realidad, de la vida. Entonces, pues imaginaros, ¿no? El nivel de renuncia que hemos hecho, tanto mujeres y hombres, a ese nivel. Entonces, esta mujer castrada, obviamente, tiene sentido que esté en esa necesidad de recuperar, de apropiarse de la energía también masculina en su manifestación, ¿no? Esto hablando de la mujer, no de la energía femenina, sino de la mujer y cómo ha tenido que vivir su relación con lo femenino y lo masculino, dado al pacto colectivo que se ha hecho durante siglos de vivir en un tipo de sistema, pues, patriarcal, donde hay una predominancia de lo masculino en detrimento de lo femenino. Yo profundamente siento que estamos en un momento en el que hay un resurgir de lo femenino pero no un resurgir de lo femenino para que nos polaricemos ahora en ese lugar, sino porque el hecho de que estén cayendo las máscaras de lo masculino y estemos viendo, pues, esa estructura que nos está impidiendo conectar de verdad, que se está cargando obviamente nuestro planeta, porque como siempre, ¿no? Lo de fuera es un reflejo, es un espejo de lo de dentro, y si el planeta representa la energía femenina, estamos viendo muy claramente cómo ese masculino mal colocado está cargándose nuestra propia madre, es decir, se está cargando nuestra propia posibilidad de seguir vivos. Entonces se está poniendo tan extremo eso, están cayendo tanto las máscaras de esa masculinidad, que por ende, lo que estaba reprimido, lo que estaba tapado detrás, también está saliendo, que es esa energía femenina. Pero volviendo a la tendencia, a las modas y a cómo se está manifestando a nivel popular, desde mi punto de vista siguen siendo los coletazos de una masculinidad mal colocada. Sigue siendo, pues eso, las mujeres desde el lugar masculino, defendiendo unos ideales, que sigue siendo algo también masculino, con rabia, reactividad, enfado, lucha, y todos esos son conceptos de lo masculino, ¿no? Y esto no quiere decir que esté mal. Casi todo es pendular y es inevitable que cuando han pasado mucho tiempo de un lado, pues se vaya un poco al otro. Ni quiere decir que sea negativo que las mujeres nos hagamos cargo de nuestra rabia y nos permitamos ciertas actitudes masculinas que hasta ahora estaban prohibidas. Igual que los hombres puedan permitirse, pues, una sensibilidad que hasta ahora también estaba negada. Pero tenemos que comprender que las mujeres también, o sea, que todos como humanidad, necesitamos volver a conectar con lo que es lo femenino, porque no lo sabemos. Hemos estado representando una feminidad castrada, no hemos estado en conexión con la feminidad, ni hombres ni mujeres, durante siglos. La tenemos completamente vejada, negada, abusamos de ella. Y es muy fácil apuntar fuera y mirar con el... ¿no? Es como que es muy fácil apuntar siempre fuera en lo mal que lo están haciendo los otros, ¿no? Igual que podemos ver constantemente gente quejándose, y yo misma, ¿no? Y probablemente tú mismo, de cómo se están comportando ciertas potencias políticas ahora mismo en el mundo,
es muy fácil apuntar con el dedo hacia ellos y verlo porque es como, wow, es muy exagerado. Pero qué jodido es llevártelo a ti y darte cuenta de que tú haces exactamente lo mismo. ¿Eres transparente acaso en tu vida? ¿Eres totalmente transparente? No, pues entonces eres un político de estos exactamente igual. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has empujado a alguien a que haga algo que en el fondo sabías que no quería? Que si eres un poquito sensible y captas, te das cuenta de que realmente esa persona no quiere hacer eso. Pues eso es la frecuencia de la violación. Y me parece fantástico que lo veas muchísimo más duro en una persona que realmente ha violado a una mujer y que consideres que eso se tiene que castigar. Pero seamos honestos y llevémoslo a nuestra verdad y a nuestra realidad cotidiana. Abusamos de otros constantemente, nos prostituimos, hacemos muchísimas cosas que no queremos hacer a cambio de dinero o de pertenencia. Abusamos del planeta Tierra de manera constante, o sea que es como si estuvieras abusando de otra mujer. Abusas de tu sensibilidad cada día, cada vez que te pasas por encima. Cada vez que no respetas un ciclo tuyo, cada vez que estás cansada y no descansas, cada vez que tienes una necesidad y no la cumples, cada vez que aguantas algo más de lo que tu cuerpo está en ese momento disponible para aguantar, cada vez que no respetas tus ritmos, que pasas por encima de tu intuición, estás abusando de tu feminidad, estás abusando de tu energía femenina, que es lo mismo que abusar de una mujer, pero en una frecuencia como si una microdosis y una macrodosis, ¿vale? Se manifiesta matéricamente de manera más exagerada, pero lo mismo es un terremoto chiquitito que un terremoto que acaba con una ciudad completa. Terremoto es, ¿no? Lo único es en la frecuencia en la que eso se está dando. ¿Consideramos que una frecuencia baja de maltrato es tolerable? Y es entendible, y es como es una frecuencia baja, no, hombre, pues esto, yo soy muy buena. Pero vamos a ver, estás funcionando, aunque sea de manera micro, en una frecuencia de maltrato, de abuso. Te estás violando, aunque sea todos los días, cigarro a cigarro. O sea, entonces, es como... Y esto lo digo porque es tan fácil luchar contra lo de afuera para que cambie. Pero somos tan hipócritas. Somos tan hipócritas y tan infantiles. Somos muy infantiles, somos muy niños. Llorando para que las circunstancias cambien sin querer hacer nuestro propio puto trabajo, sin mirarnos el ombligo. Sin conectar conmigo misma y ver a qué nivel yo estoy jugando ese juego que veo fuera. Pero vamos, minuto a minuto, en mi propia vida. Y bueno, ahí es donde voy a este tema de que las modas son muy peligrosas porque no nos permiten profundizar. Y entonces enseguida se convierte en una especie de discurso colectivo donde no se siente lo que se está diciendo ni se profundiza en lo que se está diciendo. Y donde es tan fácil llevárselo a lugares que no tienen nada que ver con lo que en esencia se quería transmitir. Entonces, los ismos, aquí lo he puesto en Google, ¿no? Los ismos se ponen detrás de una palabra y para que conformen sustantivos que detonan sistemas, escuelas, movimientos, actitudes, tendencias, comportamientos. Bueno, pues el feminismo ni es una escuela de feminidad, ni es un movimiento de femenino. Sí, porque lo están llevando mujeres, pero desde la energía masculina. Entonces, ni es un movimiento de lo femenino, ni contiene una actitud femenina, ni es algo que genere tendencia hacia lo femenino, ni comportamiento femenino. Por lo tanto, para mí sigue siendo una forma de machismo, solamente que un poquito más evolucionada. No quiero decir que nada de este movimiento contenga algunas de estas cualidades. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no quiero decir que ninguno de esos discursos no sean importantes e interesantes, pero siguen formando parte de un 15-5%. Siguen estando en un nivel de alcance muy, muy pequeño.
porque se siguen moviendo desde un lugar de oposición, de lucha. De hecho, esa es una de las palabras que se usa para este movimiento. De violencia, de rabia. Y entonces, eso es energía de lo masculino, ¿no? Repito, es volver a colocarnos en una polaridad o en otra. ¿Qué es lo que hace el cerebro, el hemisferio izquierdo? El racional, el lógico. El hemisferio derecho es integrativo, es mirada a 360 grados, es inclusión. La energía femenina es inclusiva. Fijaros en cómo es el subconsciente. O sea, es el océano. En él está absolutamente todo. Y no quiere decir que no haya rabia, que no haya violencia, que no haya... fijaros en el mar, ¿no? O sea, un maremoto. Y si es representante de lo femenino, tiene una energía poderosísima. Y por supuesto que eso también forma parte y es absolutamente destructiva si quiere. Mira, ante catástrofes naturales no somos nadie, ¿no? O sea, se pone muy de manifiesto que somos... como seres humanos estamos a expensas de nuestro planeta Tierra y de la naturaleza. Y eso es energía femenina en estado puro. Esa es la energía femenina no castrada. Pero es muy distinto que la del ataque directo, la de la lucha y la de la competencia. Eso es una energía masculina. Y por eso, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, estos movimientos tienen un sentido, ¿vale? Todo tiene un sentido, todo en esta vida es perfecto tal y como es y cumple su función. Pero yo lo que vengo a traer no es ponerme en contra de este movimiento, para nada. Lo que vengo a traer con este podcast es... pero miremos más a fondo. Pero seamos realistas. Pero nombremos las cosas por su nombre. Se puede llamar feminismo, pero no es un representante de un movimiento de la energía femenina en estado puro. Contiene algunos matices de ello y no quiero decir que esto no sea importante y no esté siendo relevante para el cambio que estamos haciendo como humanidad. Pero la energía femenina sigue estando en la sombra. O sea, seguimos sin de verdad entrar en lo que implica este cambio en todas y en todos y en la humanidad. Y se va a dar de igual modo porque no depende de nosotros, no controlamos un carajo. Se va a dar de igual modo. Solo que es muy diferente que ese movimiento se esté dando y hay un reconocimiento de él que se esté dando y estemos creyendo que lo estamos reconociendo cuando realmente lo que se está mostrando de ese reconocimiento es un 1% de la totalidad de ese cambio que se está viniendo. Y lo femenino es introspectivo, es receptivo, es una energía profunda, es una energía contemplativa, si quieres. Y todo eso brilla por su ausencia todavía en nuestra realidad. El silencio, el sentir, el recibir la vida. Este jodido planeta tan bello en el que vivimos que pasa desapercibido de nuestra conciencia por estar demasiado posicionados en ese lado masculino de foco y de hacer, voy. No, lo femenino no va, está. Reconoce. Siente. Es creatividad pura y dura a cada instante. Es la energía de la vida. Y la mayoría de las veces sucede en el silencio. Su poder se manifiesta en
en ese tiempo entre tiempos, en esa pausa, en ese silencio entre acordes. Es un silencio que además está llenísimo, pero que todavía no sabemos leer, ni sentir, ni identificar, porque hasta ahora le hemos llamado ausencia de todo, ausencia de vida, vacío. Todo lo que no fuera materia, tangible, lógico y analizable, no existía, no tenía sentido, o quedó relegado como para las religiones y ciertas formas de dogmatismo. Bueno, espero que con este podcast, aunque sea, haya abierto algunos cuestionamientos para profundizar un poquito más en estos movimientos que tienen un lado ultra profundo y que se están dando a un nivel cósmico y que tienden a manifestarse culturalmente y en nuestras sociedades de manera muy superficial, muy radical y por lo tanto, cuando se vuelve así radical, muy cerrada. Y ese cierre es por miedo. Y ese miedo nos impide justamente profundizar y transformarnos con el movimiento. Entonces, abrámonos a ir más allá y atrevernos también a darnos cuenta de hasta qué punto funcionamos de manera inconsciente con patrones y que hasta qué punto sobrevaloramos lo masculino todavía. Sobrevaloramos las mujeres también, lo masculino en nosotras y no nuestra feminidad. Y ya basta, ya está bien de rechazar la sensibilidad en mujeres y en hombres. Ya está bien de reírnos de la intuición, de reírnos y de burlarnos de la comprensión que llega más allá de lo tangible, de la capacidad de saber sin tener conocimiento, de todas esas cosas que en el fondo lo que detonan es un miedo increíble. Seamos honestas y seamos honestos. Nos acojona nuestro poder femenino, nos da miedo, tanto a las mujeres como a los hombres. Y nos toca hacernos cargo de ello, abrirle el espacio, cuidarlo y recuperarlo de las sombras, devolverle a Lilith su cuerpo. Mi amiga y astróloga Guiomar Ramírez Montesinos tiene un trabajo sobre Lilith en su página Vivir desde el Ser. Increíble, me encanta. Y ella dice que donde lo tienes en la carta, Lilith, Lilith es como viene a matar el ego del hombre que la mató, ¿no? A hacer desaparecer el ego del hombre. Y estamos en eso. Para que esta energía encarne, el ego que tenemos mujeres y hombres que la desterró ha de morir. Y seguiremos viendo personajazos fuera mostrándonos de manera caricaturesca y desmesurada esos egos de nuestras individualidades cada vez más fuertes, para que con ese extremismo y por contraste nos demos cuenta y despertemos a esa realidad que ya se está despertando en nosotros. Por último, pedirte que si te gusta esto que comparto y no te cuesta demasiado, todo lo que puedas poner tanto en Spotify como en YouTube, de comentario, de like, de lo que sea, pues por cómo funcionan estas plataformas, pues para mí es una ayuda, porque permite que no caiga en la oscuridad de la deep web y alguien lo vea. Y si consideras que tiene algo de valor, pues oye, es una forma de poner tu granito de arena. Un abrazo y hasta el próximo podcast. Vamos a contar verdad.